Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro webinar del sexto webinar ya de AI for Meds, en este caso. Y también quiero dar la bienvenida y agradecer la colaboración a nuestra speaker de hoy, Clara de Luna. Así que gracias, Clara, por aceptar venir a dar esta charla. Estamos viendo un poco por tu LinkedIn que eres ingeniera de sonido e imagen. Además, cuentas con un máster, ¿no?, en Ingeniería de la Información en Salud. Y recientemente habéis iniciado junto con tu hermana Nerea, ¿no?, la cuenta de Lumilabs, donde básicamente buscáis la divulgación y formación en inteligencia artificial. Así que también súper activa en estos eventos de IA como speaker en varios ámbitos. Así que solo como pequeña introducción para el tema de hoy, antes de darte paso ya que nos des tu charla. Recordad que hoy vamos a tratar sobre temas de almacenamiento y acceso a la información en la Red Nacional de Hospitales. También nos vas a comentar algo de los gemelos digitales para la simulación y personalización de tratamientos. Y finalmente también hablar un poquito de los avances, ¿no?, que hay en la adquisición de imágenes en CT scans para ver si podemos conseguir diagnósticos más rápidos y precisos. Así que ya como último comentario, simplemente recordar que esta sesión se grabará y se subirá a YouTube para que todo el mundo lo tenga presente. Preguntas son más que bienvenidas a través del chat o podéis desmutear cuando sea la sesión de preguntas o si la speaker está cómoda con preguntas durante la presentación. Y ya está. Así que adelante. Muchas gracias, Clara, y puedes presentar ya. Perfecto, gracias a vosotros. Oye, un placer estar aquí, un placer aportar mi granito de arena a esta organización tan bonita y tan maravillosa, que hacéis también un montón de cosas y os movéis un montón. Y me encanta además porque, claro, o sea, yo me adentré en este mundo de la inteligencia artificial y la salud gracias al máster que estudié, en el que también estaba Jorge, que está también por aquí. Entonces me hace mucha ilusión, la verdad, hacer esta sesión, porque para mí es un poco volver como no a los inicios, pero sí a un periodo en el que empecé a investigar, ¿no?, en inteligencia artificial. Y bueno, muchísimas gracias, Enric, me has presentado genial, pero bueno, os voy a contar así también un poco qué es lo que hago, cómo he llegado yo hasta aquí. Yo soy Clara de Luna, efectivamente, como decía Enric, soy ingeniera de sonido e imagen por la Carlos III, también hice un máster con ellos y ahora me dedico a la formación y divulgación en este proyecto que ya comentaba Enric, que comparto con mi hermana Nerea. Somos las dos ingenieras que nos dedicamos a la inteligencia artificial y sobre todo lo que queremos con esto es acercar la tecnología a las personas, sea cual sea el background que tengan, ¿no? Da igual el perfil tecnológico, si es muy bajo o muy alto, nuestra idea es poder rellenar ese gap y dar un poco de facilidad a la hora de entender todas estas tecnologías y toda esta revolución que está ocurriendo ahora mismo. Yo empecé a investigar en la universidad, en la Carlos III, allí en esos años en los que estaba estudiando este máster también de IA y de salud, en detección de sonidos, detección de emociones, interpretabilidad, explicabilidad. Y la verdad es que me enamoré de la inteligencia artificial, pero me di cuenta de que lo que más me gustaba era explicarse a las personas, porque yo estaba trabajando en un proyecto súper bonito sobre ayuda a las víctimas de la violencia de género. Y claro, pude trabajar con ellas mano a mano. Lo que pasaba era que yo tenía que explicarles a ellas todo lo que se podía hacer con esta tecnología y de qué manera podían utilizarla a ellas para que sobre todo no les diera miedo, ¿no? Porque al final todo esto, yo trabajaba con sonido y, por ejemplo, el tema de que te estén grabando, pues hay veces que da un poco de respeto, ¿no? En función de la familiaridad que tú tengas con cada tecnología. Entonces era mi labor hacer como esa divulgación ya en esos años y la verdad es que era algo que me gustó mucho desde entonces. Luego, aparte, soy actriz y cantante. Esto nos pasa mucho a los ingenieros de sonido y de imagen, que todos tenemos como nuestras cosas artísticas aparte. Y os dejo ahí mi contacto en caso de que queráis preguntarme cualquier duda más allá de esta charla, porque, bueno, igual os surge algo, igual queréis colaborar o igual ya os digo, si os surge cualquier duda, tenéis ahí tanto mi handle de las redes sociales, normalmente tengo ese nombre, como mi LinkedIn, que también es así como más profesional. Si queréis conectar por ahí, por mí, perfecto. Bienvenidos. Y os voy a contar un poco qué hacemos en Lumilabs.
En Lumilas al final hacemos tanto formación como divulgación y como consultoría. Yo me dedico más a la parte formativa y divulgativa y Nerea se dedica más a la parte de formación y de consultoría, dentro de que todas hacemos un poco todo a la vez. Y nos recorremos España, básicamente. Ahora estamos en País Vasco. Para el fin de pasado, por ejemplo, yo estoy en Valencia. Bueno, nos recorremos España acercando esta tecnología, ya sea haciendo consultoría para empresas, ya sea formación también para empresas o para organizaciones. Trabajamos también con organizaciones sin ánimo de lucro. Hacemos también divulgación. A Nerea, por ejemplo, la podéis ver en órbita laica, la podéis ver en cuerpos especiales. Bueno, nos gusta mucho movernos y lo que queremos es, efectivamente, facilitar este acceso a la tecnología y que todos podamos entender un poco qué es lo que hay ahora mismo con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces, claro, lo primero que yo os quería traer era una definición un poco de diccionario, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos la inteligencia artificial en un área, en una industria concreta, como puede ser la de la salud, al final va a haber un montón de áreas que, esto seguro que muchos ya lo sabéis, se combinan entre ellas, como puede ser la robótica, como puede ser la computación afectiva, ¿no? Todas estas áreas tienen que ver con la inteligencia artificial, trabajan con ella, pero no son inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para que tengamos ahí siempre esa referencia, os dejo también el artículo de la Comisión Europea que habla de todo ese análisis, ¿no? Que hicieron más a nivel, vamos a definir las cosas y vamos a establecer un marco de referencia que tengamos todos y que nos pueda servir a todos independientemente de la industria en la que trabajemos. Y luego además os dejo ahí estas áreas que están relacionadas con la inteligencia artificial. En este caso, en la salud, pues podemos ver un montón de ellas. La verdad, ahora mismo hablaremos de los robots sociales en esta charla, un poquillo ya de cara al final. Y en el momento en el que metes a los robots sociales y tenemos esta capacidad, por ejemplo, de trabajar en un lenguaje natural, como estamos haciendo ahora a raíz de esta explosión de la IA generativa que tenemos desde 2022, pues la verdad es que tenemos casi todas estas áreas trabajando a la vez en muchas áreas de la salud, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Natural Language Processing, pues efectivamente, con todos estos modelos de lenguaje tenemos ese acceso a hablar de forma en lenguaje natural, ¿no? Con Computer Vision, pues podríamos hacer toda esta detección, segmentación de cara a detectar enfermedades y demás. En el tema de la robótica, pues la robótica social, el Machine Learning es transversal prácticamente a casi todas estas cuestiones y el planning y el knowledge representation sí que es verdad que son áreas que han estado de forma intrínseca también muy metidas, en las que hay investigación desde hace un porrón de años y yo la verdad es que os invito a que vayáis desgranando cada una de estas áreas porque la verdad es que se aprende mucho y cada una te va a aportar algo diferente dentro de que no tenemos por qué ser expertos en todo esto, ¿no? Siempre al final va a haber un área, en este caso la salud, que es lo que nos importa ahora, que es en la que sí nos vamos a especializar, obviamente, ¿no? Pero está bien tener ese mapa y ese esquema mental. Casos de uso de ella en la salud, pues mirar, esto estoy segura de que todos también estáis muy relacionados y muy familiarizados con esto, pero por si acaso hay algunos que están saliendo nuevos. El tema, por ejemplo, de la adquisición de imágenes para tomografía computarizada, vamos a hablar de ello, de cómo está ahora mismo el estado en la industria, ¿no? Qué es lo que se está haciendo y cómo ha cambiado. El tema de la genómica, también ha habido un hito bastante grande el año pasado que hizo que se reconociera mucho más a nivel mundial todo esto. El tema de los fármacos también está avanzando muchísimo. Entonces, a raíz, me gusta también dejar estos casos de uso ahí plasmados porque a raíz de este cambio, con la explosión de la IA generativa, veremos cómo estos casos de uso se benefician cada vez más de este lenguaje natural en el que ya hablamos todos o casi todos con estos modelos conversacionales de inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos que venían ya de hace muchos años atrás, como ese diagnóstico temprano, que partían más de ese análisis de patrones que hacíamos antes casi de forma estadística y sí con Machine Learning, pero que dependían mucho más de esta inteligencia artificial casi ya tradicional, que lo llamamos, ¿no? La que tiene que ver más con la estadística. Y luego
una de las cosas que os quería comentar son los casos de éxito que tenemos hoy en día, que a mí es algo que me fascina, la verdad, cómo el mundo de la inteligencia artificial en la salud está avanzando cada vez más. Salió un paper el año pasado, este es un artículo que se publicó en Nature sobre la detección de melanomas. Esta ha sido un área de investigación que yo estoy segura de que eh, conocéis y estáis familiarizados con el tema, porque se lleva investigando ya muchísimos años y el tema del área de computer vision siempre ha tenido el tema de la detección de melanomas como uno de los casos estrella, ¿no? Que más, en los que más se investigaba por todo lo que podía aportar, ¿no? El computer vision a esto. Pero es que además, en este caso, hay un estudio en el que sí que se vio esta gran aportación que puede hacer ahora mismo esta inteligencia artificial a la hora de ya no solo hacer detección sobre diferentes tipos de melanomas, que esto era algo que podíamos ver antes, ¿no? Sino a la hora de detectar en qué cuestiones específicas un modelo de inteligencia artificial podía apoyar vamos, la decisión que podía tomar un profesional de la salud, ¿no? A la hora de diagnosticar este melanoma. En este caso, pues este artículo comenta que el modelo de inteligencia artificial en este caso sí que tiene una generalización muy buena en la edad del paciente y el tipo de piel, y este tipo de cosas, la edad del paciente, la ubicación de la lesión, son cuestiones que sí que llevaban a unos sesgos, digamos, más fuertes en el caso de no tener este apoyo, este sistema de apoyo de inteligencia artificial, en el caso de que los dermatólogos tuvieran que hacer este diagnóstico por ellos mismos. Como que esta información extra les daba esa posibilidad de no tener un diagnóstico tan correlacionado en función de cuál fuera la edad del paciente, la ubicación y demás. Sí que es verdad que está ahí un poco en el estado del arte. Bueno, esto es yo lo que he encontrado más reciente, el rendimiento, ¿no? de este sistema que estaba afectado por cuál era el diámetro de estos melanomas. Pero sí que es verdad que a raíz de toda esta investigación que ha habido, me llama mucho la atención cómo somos capaces ya de tener unos niveles de detección bastante buenos en diferentes tipos de melanomas, ¿no? La verdad es que es algo que me llama mucho la atención. Y luego, como os decía, al final ha habido un gran evento, un granito, ¿no? En 2024, en el que, claro, se reconoció por fin el gran hito, ¿no? Que tuvieron estas dos personas, Geoffrey Hinton y Hopfield, en todo lo que era la investigación de la inteligencia artificial que llevaban haciendo desde los años 60. Esto fue un granito. A mí me hizo muy feliz, la verdad, porque yo llevo estudiando a estas personas desde que estaba en el grado, y sí que es verdad que ellos hablaban mucho de AlphaFold. AlphaFold, no sé si estáis familiarizados con ellos, es una herramienta de IA que investigó el equipo de Google de inteligencia artificial, y la verdad es que es una pasada. Empezaron trabajando con un challenge bueno, en el CASP. Empezaron trabajando en 1994, estuvieron trabajando muy duro hasta que en 2013 empezaron a tener algunos resultados que aportaban al estado del arte de cómo las proteínas, cómo se podía estudiar, cómo se doblaban y cómo se podía predecir cuál era el comportamiento de estas proteínas. Y bueno, sí que es verdad que ahora ya hay unas métricas muy buenas de cara a hacer toda esta detección que nos puede aportar mucho de cara a detectar mejor enfermedades, detectar mejor cómo evolucionan nuestros sistemas, ¿no? A nivel corporal, a nivel de salud. Y os dejo ahí unos enlaces, primero a lo que es la nota de prensa, ¿no? Que sacó Google DeepMind a raíz de este hito, y luego además un vídeo, que son nada, unos 8 minutillos, sobre cómo
consiguieron este hito, ¿no? Todo este proceso está grabado, no desde el 94, ¿no? Pero sí que es verdad que te cuentan, digamos, año a año cuáles fueron los hitos que fueron consiguiendo y es bastante interesante ver cómo consiguieron llegar desde allá el 94 hasta ahora a hacer toda esta investigación tan grande a raíz simplemente de presentarse a un reto en el que no tenían ningún tipo de expectativa, ¿no? Y cómo esto ahora mismo ha cambiado cómo consideramos el uso de la inteligencia artificial en la ciencia, porque este ha sido como ese granito que digamos, ha hecho que luego estas personas se puedan llevar el premio Nobel. Entonces, en cuanto a casos de éxito globales, os voy a contar sobre todo casos de éxito que ha habido en China, porque esta información la conseguí a raíz de una colaboración que hice con Huawei. No quiere decir que haya casos de éxito globales en otras partes del mundo, veremos otras partes del mundo también, pero me voy a centrar sobre todo en estas porque es el conocimiento que yo tengo. Entonces, así a rasgos generales, sobre todo tenemos mucha mejora en tiempos de acceso, tenemos mucha mejora en temas de compresión de imágenes. En este caso del hospital de Ruijin, el acceso se volvía concurrente a más de 1000 secciones patológicas en un solo segundo. Entonces, la velocidad de recuperación de la información mejoró muchísimo, además de esta eficiencia en el diagnóstico. En cuanto a estos cortes digitales, ¿no?, que podemos hacer en distintos tipos de pruebas, también ellos trabajaron mucho y la mayoría de esta red de hospitales trabaja mucho desde las imágenes flash. Eso vamos a ver luego que es algo que también ha llegado aquí ya. Pero sí que es verdad que estas imágenes flash sí que permiten hacer todo este diagnóstico y todo este estudio y que ahora que ya tenemos ese acceso mucho más rápido, se hace como mucho más fácil trabajar con esos grandes volúmenes de datos, que además las imágenes flash, uno de los problemas que tienen es que ocupan muchísimo, ¿vale? Ese es uno de los grandes hitos que ha habido ahora, por lo que los hospitales están consiguiendo mejorar muchísimo su eficiencia. Y esto al final tiene que ver mucho con cómo se accede a esta información, con qué información se selecciona en cuanto al acceso, y aquí sí que está en juego la inteligencia artificial, no tanto a nivel de computer vision o no tanto a nivel estadístico como estábamos hablando antes, pero sí que es cierto que se utiliza para este tipo de cosas. Después, en este District Health de Shenzhen, desplegaron esta plataforma regional de imágenes médicas. Esto vamos a ver también que también está en algunas zonas de España y que se trabaja muy bien teniendo esa plataforma regional de forma que distintos hospitales se puedan comunicar entre ellos, ¿vale? Y se puedan intercambiar esas imágenes médicas. En este caso, la cifra de ahorro, como veis, es astronómica. Al recuperar películas físicas convencionales con formatos digitales y que todos los hospitales tuvieran esta plataforma de alguna forma centralizada, aunque sea a nivel regional, sí que es cierto que se ahorraron muchos costes a nivel de material físico y además luego a nivel de acceso a la información. En el caso de Sichuan, se trabajó mucho en esta plataforma de análisis de datos multiómicos, ¿vale? En este caso, el periodo de secuenciación del genoma, que es algo que antes tardaban en secuenciar 24 horas un día, pues terminaron secuenciándolo en 7 minutos. A mí esto me flipó. Yo cuando me enteré de esto me pareció, un avance brutal, más que nada porque sí que es verdad, yo no soy una experta en secuenciación de genoma, pero sí me ha tocado trabajar con tomografías, que también se tarda mucho en generarlas y demás. Jolín, que este tipo de pruebas, este tipo de estudios se puedan mejorar tanto, ya solo el tema de la adquisición, ¿no? Luego permite que de cara al estudio tú tengas mucho más tiempo como profesional, ¿no? Como profesional de la salud a la hora de tomar decisiones con este tipo de cosas. Por eso me gusta poneros tantos ejemplos de acceso y de optimización, no de tiempos, porque sí que creo que en el tema de la salud es algo que, además de todas estas líneas de investigación de las que hemos ido estado hablando, aporta mucho y marca mucho la diferencia. Luego hay un caso en Alemania
Y es que se consiguió hacer un montón, pero un montón de operaciones a una latencia muy, muy baja. Y claro, esto también tuvo mejoras en los costes. Esto mejoró el CAPEX en al menos un 30% en ese hospital y los costes, vamos, los costes totales se redujeron a la mitad. Es una absoluta bestialidad. En Wuhan, por ejemplo, se implementó una red de fibra óptica de extremo a extremo, vamos, hasta lo que serían las oficinas más remotas, ¿no? de ese edificio. Y al final, claro, en cuanto a lectura y escaneo de las imágenes, lo que se consiguió fue mejorar muchísimo el ancho de banda para mejorar la lectura de estas imágenes y también para ahorrar espacio. Ahora mismo los hospitales trabajan con niveles de datos vamos, del orden de terabytes y sí que es verdad que, claro, antes necesitaban CPDs muy grandes, muy, muy grandes y necesitaban también replicarlos. Ahora mismo los discos de almacenamiento que permiten almacenar toda esta información, para que os hagáis a la idea, tienen este tamaño. Entonces, unos almacenados encima de los otros, quiero decirte. Pero para que veáis que el avance tecnológico en cuanto a almacenamiento de la información, en cuanto a adquisición de la información, también está potenciando muchísimo el tema de poder aplicar la inteligencia artificial en la salud, tal vez un poco de forma indirecta, pero al final los hospitales son, vamos, sitios donde se están beneficiando muchísimo de todo esto. Y después quería hablaros de casos de éxito en España, ¿vale? Porque al final estamos aquí, ¿no? Es un poco lo que más nos queda cerca y de lo que más vamos a poder aprender de forma directa, incluso tal vez visitar si tenéis el placer de hacerlo. Yo tuve el placer de visitar el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau hace unos mesecitos y me estuvieron contando un poco todo lo que tienen allí. Y al final tenía mucho que ver con lo que os he contado antes. Ellos trabajaban mucho con rapidez en la adquisición de la información, han metido muchísimo dinero a la hora también de reducir el tema del almacenamiento, de que los discos de almacenamiento sean capaces de almacenar esta cantidad de datos del nivel de teras en muy, muy poco espacio, de forma que ya sus CPDs son simplemente réplicas antiguas de esos datos que tienen a nivel legacy por si acaso, pero que los datos con los que trabajan y de los que además forman parte esta red regional de hospitales con los que también están conectados, pues al final ocupan unos pocos metros cuadrados, ¿no? Ese es un poco el gran cambio que ha habido y lo que luego ha permitido que haya toda una revolución en cuanto a esta adquisición y esta lectura pues por ejemplo, las tomografías y demás, ¿vale? En cuanto a esta plataforma regional, en este caso es una plataforma que aglutina a todos los hospitales de toda Cataluña. Como sabéis, el sistema de salud ahora mismo es autonómico aquí en España, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no tenemos un sistema centralizado en el que podamos acceder a la información de pacientes en diferentes comunidades autónomas, pero en Cataluña sí que han implementado ya su propia plataforma regional de datos, de forma que en este hospital de la Santa Creu sí que se realizan un montón de pruebas por la tecnología que tienen, por los grupos de investigación, porque están muy en contacto también con la Universidad Pompeu Fabra. Tienen la capacidad de hacer muchas pruebas que después se derivan a otros hospitales. Después estos archivos se analizan y los resultados se mandan a otros hospitales, de forma que no en todos los hospitales tengas por qué tener ese despliegue tecnológico, ¿no? Este tipo de cuestiones también ayudan a la eficiencia de cara a que no todos los hospitales tengan que tener todos los tipos de pruebas, por ejemplo, ¿no? Y que simplemente a la hora de haber realizado una prueba médica en un hospital, pues ya puedas enviar esa información a otro hospital, ese hospital la pueda procesar y pueda llegar a un diagnóstico y entonces luego la información se devuelve
y tu hospital de referencia es el que efectivamente te da ese diagnóstico, aunque la prueba no se haya procesado en tu hospital de referencia. Ese es un poco, digamos, el esquema con el que están trabajando. Además de eso, ahora veremos cómo están trabajando mucho con los digital twins, con los gemelos digitales. Esto es una de las cosas que está ahora mismo en investigación. No es que lo estén utilizando a nivel de paciente todavía. Sí que es cierto que tienen algunas maquetillas, ahora os enseñaré alguna, pero es una de las cosas que quieren empezar a utilizar. Es una tecnología muy cara y que de momento sí que es verdad que tienen en gran parte externalizada, sobre todo la parte de fabricación, pero es una parte que, como veremos ahora, tiene, vamos, grandes casos de uso relacionados y que puede ser muy, muy, muy interesante. Y luego, en cuanto a ese diagnóstico asistido por IA, control de calidad inteligente, sí que es verdad que tenemos estos sistemas de ayuda al diagnóstico que podemos ver en otro tipo de hospitales, ¿no? Y en otro tipo de centros ya. Al igual que estas iniciativas de digitalización y transformación, a lo que me refiero ahí es un poco lo que ya os he comentado de todo este acceso rápido a la información y esa adquisición rápida, ¿no? Una vez que ya lo tienes almacenado, pues que llegue rápidamente al laboratorio que tenga que procesarla. Y luego, de cara a cubrir toda esta parte de Digital Twins, a mí la parte de Digital Twins fue una de las que más me gustó, la verdad, de lo que vi allí. Me parecieron flipantes, sobre todo porque al final son réplicas a tamaño real de los órganos del paciente. Y esto abre la puerta a un montón de cosas. No solo o sea, el objetivo principal de todo esto es poder entender cuál es la anatomía específica del paciente en casos de cirugías complicadas, por eso esta planificación quirúrgica, ¿no? Permiten entender cuál es toda esta estructura y cuál es la mejor técnica de cara a operar al paciente, ¿vale? Luego, además, sí que es verdad que al tener esta característica de que emulan muy bien todas estas texturas, el comportamiento de los órganos, literalmente pues hay órganos que, vamos, hay maquetas que tienen esa plasticidad en los órganos de forma que tú puedas ver cómo en caso de que una vena esté obstruida se comporta, etcétera. En caso de que tú metas una válvula, también cómo se comportaría, ¿no? Al final lo que permiten es entender luego también cómo el paciente de primera mano, ¿no? Podría reaccionar a esa operación, e incluso una de las cosas que hablaban era de enseñárselo al paciente. Es decir, a la hora de tú explicarle al paciente qué le está pasando, qué es lo que va a hacer la operación, tú ya tienes una referencia visual que en función del paciente le puede generar más miedo o menos, ¿no? Eso ya como profesional de la salud entiendo que es una cuestión a valorar, pero tienen esa posibilidad de explicar este tipo de cosas con una referencia visual, y eso al final lo cambia todo porque hace que este tipo de cuestiones que nosotros, claro, no nos podemos ver nuestro propio cuerpo por dentro y no sabemos qué nos pasa, ¿no? Pues que sea mucho más fácil de entender para alguien, por ejemplo, que no tiene un conocimiento lingüístico suficiente como para saber qué significa un término sobre la cirugía concreto o un término sobre el proceso de recuperación o vete tú a saber, ¿no? Para este tipo de cosas también quieren utilizarlo. Para el diseño y fabricación de implantes, en el sentido de que como ya tienes una réplica de ese órgano del paciente, pues al final tú ya puedes diseñar ese implante específico para ese paciente también, ¿no? También podrías ver cómo ese implante se interactúa, ¿no? con el órgano, siempre sabiendo que no es una interacción real. Claro, al final estás en condiciones externas, ¿no? No estás dentro del cuerpo. Y luego, además, en el uso de la enseñanza, en el sentido de, pues, si estos implantes o estos gemelos digitales ya se han utilizado para una cirugía, en vez de descartarlos, siempre se pueden donar de cara a universidades, de cara a centros de investigación, para que
primero otros profesionales de la salud puedan aprender a hacer este tipo de cirugías en momentos críticos, en el caso de cirugías complicadas, y luego además se pueda también aprender de anatomía de una forma mucho más visual, ¿no? Luego, si veis la foto que hay en el fondo, veréis que hay una pantalla donde hay un modelo 3D de un corazón. Este modelo 3D del corazón también lo tenían impreso como un digital twin, como un gemelo digital. Y además lo que tenían montado era una demo en la que tú podías practicar la operación de ponerle una válvula dentro de una de las arterias del corazón a este corazón, ¿no? Y entonces, una de las cosas que querían practicar de cara a la enseñanza y de cara a formar a todos estos futuros profesionales, ¿no? Es cómo realizar una cirugía de este estilo a través de este tipo de plataformas de modelado 3D, operando tú con unas gafas de realidad virtual y entonces tienes tu gemelo digital en el que ya practicas con estos mandos a qué secciones tendrías que hacer, qué, digamos, pasos tendrías que realizar de forma específica en ese corazón que sí que tiene unas dimensiones reales de una persona, ¿no? Y que sí que se correspondería con una persona real. Esto para que veáis a nivel de realizar un modelado 3D y luego imprimirlo, la cantidad de aplicaciones que puede llegar a tener. Es bastante, bastante impresionante. El problema es una cuestión, es una tecnología muy cara del modelado 3D, de la impresión 3D, de que todos estos sistemas te funcionen y además, claro, el problema es que ahora mismo la fabricación no se puede hacer aquí, en España. Siempre se la han llevado a otros países. Ellos comentaban que se la llevaban mucho a Alemania, por ejemplo, y luego esa maqueta, ¿no? Ya viaja aquí y entonces sí que la pueden utilizar aquí. Todo el modelado y todo el diseño sí que lo pueden realizar aquí, pero sí que es verdad que la fabricación de momento no se está realizando aquí. Y claro, esto al final lo que hace también es encarecer mucho todo lo que es este sistema, ¿no? Por eso ahora mismo solo se está valorando de cara a cirugías muy, muy, muy complicadas y en casos como muy excepcionales, ¿no? Ellos tenían como entre 12 o 13 maquetas, que ya son, al final cada una de estas costaba una millonada, la verdad, pero sí que es verdad que su idea es democratizarlo mucho más en el momento en el que se puedan bajar los costes de todo esto para que también de cara a universidades y de cara a otros hospitales se puedan beneficiar de toda esta tecnología. Y luego, otra de las cosas con las que yo me quedé y que me parecieron muy, muy, muy interesantes es el tema de las tomografías computarizadas. Ellos lo que hacían, una vez que ya tenían estos sistemas de almacenamiento, que al final están como muy miniaturizados, son estos pocos metros cuadrados, pues claro, al final, trabajando desde el formato de imagen flash, y teniendo esta posibilidad de adquirir imágenes de una forma muy rápida, lo que podían era trabajar muchísimo también a través de modelos de inteligencia artificial, esto sí, de forma estadística, en esta mejora de la calidad de las imágenes. Estas imágenes se adquieren y luego se mejoran de forma sintética, ¿vale? Con modelos de inteligencia artificial. Con todo este nuevo sistema, los tiempos de adquisición bajan también una barbaridad. Ellos nos comentaban que de hace unos años que tardaban 45 minutos para generar cada tomografía, ahora las generaban en menos de 6. Entonces, también esto llevaba consigo una reducción en el consumo de helio, porque al final este tipo de máquinas consumen helio para generar todas estas imágenes, ¿no? Cuanto menos tiempo de adquisición tengamos, menos consumo de helio vamos a tener, más sostenible va a ser la generación de todas estas imágenes que al final necesitamos, ¿no? Y esto también hablaban de que era un gran avance porque a ellos les preocupaba mucho también el tema del consumo de helio de cara a que cada vez trabajaban con más información para más clientes, para más pacientes
Em, entonces, claro, es importante tener en cuenta también el consumo de recursos que haces y cómo de sostenible es esto, ¿no? De cara a la segmentación y detección de regiones, ellos podían, a partir de estas tomografías, esto ya se podía hacer hace mucho tiempo, hacer todos estos cortes, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo, al haber mejorado ya la calidad de forma sintética de todas estas tomografías, pues podían elegir mucho mejor cuál era el corte específico que necesitaban para tomar las decisiones, ¿no? Estos científicos de aquí, estos médicos, lo que estaban haciendo era elegir el corte de una tomografía que se estaba realizando en ese mismo momento. Sí que es verdad que, claro, no podía yo sacar una fotografía a todo lo que era la prueba, pero sin que se viera el paciente ni nada de eso, sí que me permitieron sacaros eso para que tengáis esa referencia de cómo estaban trabajando y cómo se visualizaba ahí el tema de la tomografía. Y luego, además, en cuanto a este análisis cualitativo, eh, ay, que se me va la slide. A ver, en cuanto a este análisis y detección cuantitativa, claro, lo que conseguían es que a través de este análisis de inteligencia artificial, más ese diagnóstico que se puede llegar a realizar tanto por parte del profesional como por parte de ese modelo de ayuda a la decisión, ¿no? De inteligencia artificial, llegar a una detección mucho más acertada, obviamente. En cuanto a tiempos de diagnóstico totales, se reducen en un 40%. Esto a mí también me parece muy significativo. Como veis, estamos hablando mucho de optimización de tiempos, de optimización de recursos, porque ahora mismo, además de la ayuda a la decisión, ¿no? En cuanto a diagnóstico y tal, es una de las grandes cuestiones que tienen de mano los hospitales. Tienen que trabajar con un volumen muy grande de datos, cada vez mayor. La tecnología también avanza y los archivos cada vez ocupan más. Entonces, tienen que trabajar mucho en este tipo de cuestiones. Y ahora, para enseñaros un poco uno de los ejemplos de robótica social que está llegando ahora mismo a nuestro país, os he traído este vídeo. Me gusta poner este vídeo porque, claro, cuando nos ponemos todos a pensar en robótica, pensamos en estos robots que aparecen tipo humanoides o en Pepper o en el Nao, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otro tipo de robots y además en concreto de robots sociales que ya pueden ayudar mucho y que ya se están empezando a desplegar en los hospitales de aquí, de España. Entonces os voy a poner un vídeo para que lo veáis. Esta es Paro, un robot foca arpa y el más popular entre los robots sociales. Responde a las caricias Y además una de las cuestiones es por qué es una foca. Vamos a verlo en este vídeo, a ver si lo y te mira si le entiendo. hablas. Con sus sensores de sonido, luz y temperatura, le permiten mostrar emociones a través de los ojos. CREA, el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer y otras demencias, prepara un estudio para comprobar si el robot puede aliviar la depresión en pacientes con demencia. El estudio aspira a ser la gran referencia de investigación en España sobre este robot, pues ya hay varios estudios en otros países en los que se ha comprobado que puede ser eficaz. La idea del robot es para sustituir la terapia con animales, pero ¿por qué una foca? Según ha explicado el director de investigación del CREA, desconocemos cómo se comporta una foca, por lo que no se percibe la diferencia con la realidad. Paro lo creó hace más de 20 años el ingeniero japonés Takanori Shibata. Su precio es elevado y ronda los 6.000 euros, razón por la cual no ha sido tan difundido en otros centros españoles. El CREA tiene un robot foca desde 2009 y lo ha estado usando con el fin de reducir el consumo de psicofármacos en pacientes, pues tienen un costo elevado, efectos secundarios y no siempre dan resultados. Se espera que el estudio dure 6 meses, con el objetivo también de evaluar cuánto duran los efectos del uso de este robot. Claro, al final me gusta mucho este ejemplo porque con un robot más
simple de lo que estamos acostumbrados. Al final se parece, por ejemplo, a los juguetes, entre comillas, ¿no? Que teníamos cuando éramos pequeños, los típicos gatitos, perritos que podíamos acariciar y que tenían un sensor muy basiquito para entender que le estabas acariciando la cabeza y entonces cerraban los ojos, por ejemplo, ¿no? Pues este tipo de cosas se pueden aplicar a la robótica social, obviamente de una forma mucho más fina y mucho más de cara a una aplicación real, ¿no? Pero lo que me gusta de este ejemplo concreto es que al final con muy pocos sensores y con una estructura de un robot muy simple, muy sencilla, no necesitamos que el robot ni que se levante, ni que ande, ni que hable, simplemente necesitamos que reaccione al tacto, que reaccione a la temperatura, reaccione a las personas que tenga al lado de forma que pueda generar esa conexión empática, ¿no? Con las personas y mejorar en este caso la calidad de vida de las personas con Alzheimer, además de poder dar un apoyo a la terapia con animales que es importantísima, pero que sí que es verdad que, claro, que requiere de trabajar con animales que necesitan un equipo al lado para también garantizar que su calidad de vida es buena y que pues, por ejemplo, no le estamos generando estrés por estar expuestos a una situación que no entienden o que no controlan, ¿no? Con un robot podríamos evaluar si el tipo de experiencia es la misma e incluso mejorarlos de forma que esta experiencia sea similar y ahorrarnos todos estos efectos secundarios que podríamos también tener en un animal real. Esto es un poco lo que me gusta de este ejemplo. A ver, que casi se me vuelve a reproducir. Y entonces ahora os voy a enseñar el proyecto más puntero que he conocido hasta la fecha. Se está llevando también a cabo aquí y este proyecto tiene más que ver ya no tanto con ni con visión artificial, ni con modelado del lenguaje, tiene que ver con transmitir una señal cerebral y verla reflejada en forma de texto en una interfaz. Vamos a ver cómo funciona. How does the brain turn thoughts into words? Meta Fair teamed with the Basque Center on Cognition, Brain and Language to unlock this mystery by using AI to decode language straight from brain activity. In 2 studies, volunteers typed sentences while their brain signals were recorded, using 2 non-invasive devices, EEG and MEG. In the first study, our AI model predicted what subjects typed using brain signals alone. MEG scans lead up to an 80% accuracy of character decoding in the best participants, often decoding full sentences solely from brain activity. The second study explored how the brain achieves communication, how neural activity transforms an idea into sequences of words in real time. The researchers' results reveal a clear neural hierarchy in language production. Before producing each word of a sentence, the brain first represents its context, then loads its meaning, and finally represents syllables and letters. By chaining these elements, the brain can seamlessly transform thought into communication. AI and neuroscience are on their way to deciphering the mechanisms of human languages. Y además, claro, este tipo de proyectos potencialmente también se podrían aplicar en la salud. Sí que es verdad que, claro, esto está ahora mismo en investigación todavía, se está trabajando mucho en ello, pero imaginaros la ayuda que puede suponer un sistema de este tipo para una persona que por sus cualidades y por sus características no es capaz de comunicarse con nosotros en un lenguaje natural, en un lenguaje a nivel de voz, ¿no? Que necesitaríamos un apoyo para saber qué le está pasando o para ayudarla en estos casos, ¿no? Para este tipo de casos y para otros muchos más, a mí la verdad es que este ejemplo me voló la cabeza. Me parece que es uno de los proyectos más punteros que tenemos ahora mismo en nuestro país y me parecía la verdad muy interesante compartirlo con vosotros.
voy a intentar que no se me vuelva a reproducir. Y con eso, la verdad es que he cubierto todo lo que os quería comentar, así que si os parece, dejamos ahora estos 15 minutitos que quedan para cualquier cuestión que tengáis. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Clara. Súper, súper Gracias interesante a la vosotros. charla. Sí, sí. Me alegro, Y me alegro de que os haya gustado. mola muchísimo también ver, ¿no?, lo que comentabas, que al principio pues hay ejemplos internacionales que parece muy puntero y a lo mejor nos parece que está muy lejos, ¿no? Pero al final aquí en España también se están haciendo muchísimas cosas súper, súper chulas para mejorar todo el sistema y muchos proyectos muy distintos también. Me ha sorprendido también un montón la gran variedad de cosas que hay. Así que nada, como comentabas, abrimos para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. O sea, a mí sí que es verdad que me hacía me daba mucha curiosidad cómo se estaba llevando a cabo aquí en España y coincido contigo en el sentido de que lo que entendí y lo que vi es que no estamos para nada lejos. Quiero decir, las cosas que veía que se estaban aplicando en otros países también se están aplicando aquí. Las hemos visto ahora mismo, que sí que es verdad que igual no están en todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque igual tardará un poco más en función de los presupuestos que tengan cada una, de las capacidades que tengan para transmitir la información y demás, pero jolín, que estamos ahí y que se están llevando a cabo iniciativas también súper, súper chulas y que a nivel de investigación pueden ser una locura. Yo tenía una pregunta, Clara. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me ha encantado para ponerme al día y saber, joder, de todo lo que está pasando y todo lo que ya se ha integrado, ¿no? Bueno, hay a veces que hace 5 años la mitad de estas cosas aún no estaban integradas ni está siendo una ¿Verdad? aceleración exponencial, ¿no? Sí, Pero yo quería centrarme también como en lo contrario, que es que nos has hablado un montón de ejemplos de casos súper chulos, súper guays, ¿no? Y como divulgadora y formadora, que has tenido mucha posibilidad de hablar con muchos ingenieros y otras personas, es verdad que la industria ahora se acusa un poco de que los ingenieros últimamente estamos resolviendo problemas que los médicos no tienen, ¿no? El más claro ejemplo es con el COVID-19, ¿no? Que no sé si salieron como miles y miles de modelos para intentar detectar el COVID a través de radiografías y los médicos lo que te decían es, bueno, es que la radiografía no es buena, no vamos a estar aquí radiando a todo el mundo para saber si tiene COVID o no y yo con ver la radiografía más o menos ya lo sé y los test que tenemos cuestan mucho menos. claro. No sé si has visto que esto es un problema, que los ingenieros muchas veces pues intentan resolver cosas que no hay problemas o cómo afrontáis esto desde la divulgación también. Es una pregunta muy curiosa, ¿eh? O sea, gracias porque no me la había planteado antes. Sí que es verdad que, claro, nos gusta mucho intentar resolver los problemas del mundo real asumiendo que pueden simplificarse de alguna manera en sistemas y en modelos. Es un poco lo que aporta, ¿no?, la ingeniería a todo este mundo. Sí que es cierto que a base de mucha prueba y error, pues por ejemplo con AlphaFold hemos visto que un equipo, en este caso de ingeniería informática, ¿no? Estaban siendo capaces, luego ya, claro, de lo que conocemos ahora como inteligencia artificial, pero en el 94 la inteligencia artificial estaba en pañales, ¿no? Estábamos en este AI Winter en el que no se estaba invirtiendo nada en desarrollar inteligencia artificial. Entonces, sí que es verdad que creo que ahí hay un potencial, pero siempre tiene que ser colaborativo. Es un poco como cuando me preguntan si la IA nos va a quitar el trabajo y este tipo de cosas. O sea, yo lo que creo es que cuanto más transversales sean los equipos y más nos podamos apoyar todos unos con otros, mejor. Es como cuando, a mí, por ejemplo, me hacía mucha gracia en el máster, Jorge, cuando yo trabajaba con vosotros, claro, casi todos erais biomédicos y yo venía de imagen y sonido, ¿no? Pues había un montón de cosas en las que yo me tenía que apoyar en vosotros y luego igual había algunas otras que yo sí os podía ayudar y os podía aportar, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la transversalidad y creo que ahora mismo, además, estamos en un momento en el que veremos cómo evoluciona todo, porque sí que es cierto que las cosas están ahí un poco inestables, veremos cómo evoluciona el mundo de la IA, pero puede llegar esta transversalidad y yo creo que es uno de los posibles escenarios, un escenario en el que
cada vez más los equipos de I+D, los equipos de las empresas tengan que ser cada vez más transversales y tengamos que ser capaces de, al igual que trabajamos con una persona que trabaja en nuestra área, pues también con una persona de negocio o con un directivo o con un investigador o con quien tenga sentido dentro del proyecto que estamos trabajando, ¿no? Ojalá. A mí me gustaría que pasara eso. Muchas gracias. Nada, a ti. Sí, no, súper interesante. Yo también, si puedo añadir algo ahí, yo creo que está claro que el ejemplo que has puesto, ¿no? De si, por ejemplo, con el COVID, si requieres empezar a hacer radiación a todos los pacientes para si los ingenieros nos ponemos a pensar algo súper complicado, pues ahí ya pierde un poco el sentido, ¿no? Tampoco no podemos intentar cambiar la práctica médica, pero a veces creo que también tenemos que ser un poco justos, ¿no? Y estos desarrollos están teniendo, pues, baby steps, ¿no? Estamos ahí empezando y estamos empezando a llegar a la práctica médica y ver cómo realmente conseguimos esa transversalidad, ¿no? Cómo conseguimos que la tecnología trabaje con el profesional o con el personal médico y encontrar el mejor resultado. Entonces, yo creo que ahí también es importante facilitar esto de lo introducimos, probamos, pero puede haber error, ¿no? Y intentamos salir de ahí. Eso es. Y a mí por eso me gustaba, o sea, por eso quería hablaros mucho también de casos ahora mismo en los que a través de una aplicación tecnológica que tal vez no tiene tanto que ver con un diagnóstico, ¿no? Ahora mismo los casos que más se conocen, los que más conoce, por ejemplo, mi familia de inteligencia artificial aplicada a la medicina, tienen más que ver con la ayuda al diagnóstico que no tanto con un acceso rápido a la información y con una mejora de la calidad de la información, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo como las aplicaciones que están llegando más a los hospitales a nivel real de que ya se están desplegando, tienen que ver mucho más con esto, con temas de redes, con temas de optimización, que en realidad tiene sentido porque en el fondo es cómo empezó la inteligencia artificial hace 10 años. Empezábamos a trabajar mucho con análisis de patrones y con mejora de estos sistemas. Hay una mano levantada, a ver. Sí, era para no interrumpirte, pero bueno, ya le tiro. Que muchísimas gracias, súper interesante. Creo que siempre está súper guay conocer buenas prácticas y benchmark, tanto internacional como nacional. Yo soy médico, trabajo de consultor en salud digital en una consultora muy grande y creo que uno de los grandes beneficios de la IA es desintermediar el conocimiento clínico entre los médicos y los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos puedan acceder al mejor conocimiento clínico sin tener que pasar por un médico, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si tú sabías de algún proyecto, bien nacional o internacional, que sea como una especie de asistente virtual para los ciudadanos para resolver cuestiones en salud. Por ejemplo, sé que Fundación 29, que estoy seguro que le conocéis alguno, Julián Isla y toda esta peña, acaban de ganar o van a hacer un proyecto con la Comunidad de Madrid y con alguna empresa para hacer un LLM para personas con enfermedades raras y resolverles preguntas directamente a los ciudadanos, ¿no? A los pacientes. Entonces yo quería preguntarte si conocías de alguna empresa, algún proyecto que haga este tipo de cosas. Pues mira, la verdad es que conocía ese. No conozco muchos más. Sí que es verdad que en la pandemia hubo una especie de intento de chatbot que desplegaron desde, creo que fue el Ministerio de Salud, pero ahora mismo, claro, tendría que comprobarlo. Funcionaba un poco como funcionaba la tecnología en aquella época, claro. El beneficio de todo esto es que ahora mismo ya no estamos en donde estábamos en 2020 y mira que fue hace nada, hace 5 años, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de aplicaciones yo creo que se van a dar cada vez más, sobre todo porque, y me parece muy interesante este ejemplo, porque también conozco muchas personas que se me acercan a las formaciones y me dicen, por ejemplo, el otro día en el evento de Valencia, una persona que me dijo, pues mira, yo tuve un problema el otro día en la rodilla, me dolía un montón y entonces le subí una foto a ChatGPT indicándole dónde me dolía y me dijo, vale, pues tiene pinta de que te va a pasar esto, esto o esto, hazte este masaje y si es esto otro, hazte este otro masaje, ¿no? Y si te duele aquí, quiere decir que tienes tal cuestión a nivel tendones, a nivel muscular, a nivel de lo que sea. Y que sí que es verdad que en su caso eso fue positivo y funcionó bien. Quiero decir, luego fue a un fisio, que eso está muy bien, porque lo que queremos es luego contrastar con un profesional,
y que sí que es verdad que en ese caso el sistema tuvo razón, pero a lo que me refiero es, está muy bien que tengamos modelos específicos que estén entrenados con esta información, ¿no?, de calidad y con suficientes muestras, porque tampoco sabemos si un modelo conversacional a nivel general, como puede ser ChatGPT o Copilot, todo este tipo de modelos, van a tener el suficiente conocimiento como para no alucinar e inventarse esta información, ¿no? O sea, al final, cuando a estos modelos les falta información o incluso pueden llegar a tener información sesgada, ¿no?, lo que hacen es darnos una información errónea y es muy difícil contrastar realmente que esa información esté bien o esté mal. Entonces, está genial que haya sistemas de este estilo y yo creo que saldrán cada vez más. A mí me encantaría que, por ejemplo, saliera este tipo de sistemas para que personas que tienen una brecha de acceso a la tecnología mucho más grande, como puede ser personas de edad avanzada o personas que no tengan unos recursos económicos tan grandes, ¿no?, pues puedan acceder a estos sistemas igual desde una aplicación del móvil y ya puedan tener como un primer contacto, ¿no?, de saber qué es lo que les pasa sin tener que buscar en Google, que eso ya sabemos que da unas respuestas bastante tremendas y nos asustamos todos mucho, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema que esté especializado en darnos este tipo de respuestas, mucho mejor. Sé que de cara a este organismo de inteligencia artificial a nivel estatal, querían lanzar una especie de ChatGPT español que hablara también todas las lenguas cooficiales y demás, pero me da la sensación de que no se le va a especializar tanto en tareas concretas. Entonces, me da más la sensación que vamos a tener que esperar a este tipo de modelos para, para poder hacer estas consultas. Y luego también lo que se me venía a la cabeza, según lo estaba contando, y era algo que había pensado tal vez meterlo en la sesión, pero pensé, igual tiene más que ver con la interacción, ¿no?, que tenemos con este tipo de sistemas, pero sí que tiene mucho que ver con sistemas conversacionales, ¿no? Por eso se me estaba viniendo a la cabeza. Y es que, claro, tenemos que tener muy en cuenta que todos estos sistemas conversacionales nos están dando una respuesta que efectivamente tenemos que evaluar si es verdadera o no, si es verídica o se lo está inventando, ¿no? Y al final lo que se está estudiando ahora, en estos últimos años, hay unos estudios creo que es Stanford y Harvard, bastante interesantes sobre cómo de cara a aplicaciones médicas los sistemas de ayuda al diagnóstico se están teniendo que modificar de cara a que en vez de que el sistema dé una solución directa como nosotros tendríamos a nivel de, por ejemplo, ChatGPT, ¿no?, que le hacemos la pregunta en el prompt y luego tenemos la respuesta directamente, pues al profesional se le tiene que dar igual una pista, pero no darle la solución directa porque se está viendo que, claro, esto nos va a pasar a todos en algún momento, nos parece que esa información ya hace referencia a tantas citas y hace referencia a una información que técnicamente parece tan buena que el profesional se la cree sin contrastarla. Hay bastante evidencia de esto y claro, ¿cuál es la cuestión? Que tenemos que ver la forma de que, primero, estos modelos no se alimenten, esto costará más, entonces ahora mismo lo que se está trabajando mucho es qué es la interacción que tenemos que tener nosotros como humanos con este sistema como para evitar que esto pase, ¿no? Y una de las cosas que se está viendo mucho es que estos sistemas, en vez de darte la respuesta directa, te den como una especie de pista. Tú como profesional piensas cuál sería el diagnóstico, ¿no?, teniendo estas pequeñas pildoritas de información extra, ¿no?, que este sistema de apoyo te puede dar. Y luego ya una vez tú como profesional has llegado a tu conclusión, entonces sí el modelo te muestra la respuesta y ya puedes contrastar y decir, vale, pues me lo creo o no me lo creo, o me quedo con lo que me está diciendo este modelo de inteligencia artificial o no. Yo quería añadir una cosa porque Gonzalo has preguntado sobre ejemplos específicos y hay un ejemplo que igual sirve, que es, no sé si conocéis, es una empresa española, también de Madrid, que salió de la Carlos, que se llama Tucubi.
y que lo que hacen es automatizar llamadas médicas, ¿no? Para ciertos casos donde hay que hacer un seguimiento al paciente, quieren mantener contacto con ellos. Y es una IA que totalmente habla con el paciente a solas, ¿no? Y tiene esta conversación. Entonces, no es como lo de la Fundación 29, que ayuda a digerir la información, sino ya es directamente interactuar con el paciente. Y bueno, nosotros los hemos visto por distintas charlas alrededor de España, y siempre muestran que la gente pues está muy contenta de hablar con esta IA, de tener como este seguimiento, y que es una parte interesante, ¿no? Y esta IA en parte sí que tiene que hacer lo que has dicho tú, Gonzalo, ¿no? Que es un poco digerir bien la información, preguntarle al paciente de una manera que le responda adecuadamente para que puedan saber si está haciendo el seguimiento correcto o no, ¿no? Y luego obviamente hay una intervención del profesional. Pero bueno, es una de las empresas, no sé si conocías de Gonzalo esta, pero está muy chula y va hacia esos lados, ¿no? De comunicar al paciente y el médico. Qué bueno, yo no la conocía. Gracias. La conocía, de hecho he trabajado con ellos porque estuve trabajando en la Dana y ellos tienen un contrato público en la Dana y estuvimos trabajando juntos. Se parece, es verdad que ahora que lo has dicho, se parece bastante, pero Lola, que es la asistente de Tokubi, que se llama Lola, tiene el marcado C, que bueno, que imagino que lo sabréis, es el marcado necesario para que un algoritmo para que cualquier dispositivo médico y un algoritmo, etcétera, etcétera, se pueda utilizar en Europa, ¿no? Tiene el marcado para hacer la monitorización de pacientes crónicos, lo que tú has dicho, pero no tiene el marcado para ser un asistente, pues esto que hemos dicho de un asistente para pacientes SISTO, pero es verdad que se podría parecer. Y bueno, Tokubi es una referencia, la verdad que es una pedazo de empresa. Qué maravilla, claro, habrá que ver luego a nivel de regulación todos estos sistemas, que sí que es verdad que tienen que ver más con la salud, efectivamente, a qué tipo de modelo, ¿no? En qué tipo de riesgo se le categoriza y demás, y luego cómo de fácil es eh, que ese acceso sea en función de cómo se les regule, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, o sea, a mí me parece que a nivel de regulación estamos bastante bien, que menos mal que tenemos ese AI Act que más o menos nos da una regulación medio laxa de todos estos sistemas, porque si no, esto sí que podría ser una fiesta, sobre todo a nivel de salud. Imaginaros que sale un sistema de este tipo que no está suficientemente bien entrenado y que no ha cogido este número de fuentes, no es suficiente como para poder dar un pequeño diagnóstico. Bueno, perfecto. Bueno, pues yo creo que aquí cerramos súper bien porque ya también estamos entrando en temas legislativos que también es un gran melón que ya tocamos un poquito en el webinar anterior, pero también vamos a ir viendo cómo todo esto va avanzando. Así que de nuevo agradecerte muchísimo, Clara, por tu tiempo y por darnos una charla fantástica. Gracias a vosotros. Ha sido súper guay y nada, gracias a todo el mundo que ha venido por las preguntas y por todo. Así que nada, lo subiremos a YouTube. Ahí estará para que puedan acceder a todas las personas que nos siguen y que quieran verlo más tarde. Así que gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido todo un placer.